tutorial del primer corte de Griego 2, en el cual voy a estar analizando el texto del Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 23 al 26. Esta perícopa, este texto es conocido como la radicalidad en el seguimiento. Además, haremos una comparación con otros textos sinópticos, diremos algunas características morfológicas de este texto. Posteriormente haremos el análisis con textos del Evangelio de Marcos y de Mateo y finalmente haremos algunas conclusiones. La lectura de este texto es la siguiente. Elegen de pros pantas ei tis telen opiso mou ergestai arnesasto eauton kai aratoton stauron auton catemeran kai acoluteito moi osgar an tele ten psugen auton sosai apolesei auten os de an apolese ten psugen auton eneken emou autos sosei aute pi gar ofeleitai anthropos kerdesas ton cosmon olon eauton de apolesas que semioteis os gar an epais junte me kai tus emus logus auton ho ios ton anthropu epais tesetai otan el te en ten doc se autu kai tu patros kai ton agion angelon. Basado en el análisis morfológico, la traducción propuesta es la siguiente. Dijo a todos, si alguien quiere venir tras mí, niéguese a sí mismo, levante su cruz cada día y sígame, porque el que quiera su alma la perderá y quien pierda su alma por mí la hallará. ¿En qué se beneficiará el hombre habiendo ganado el mundo entero y él mismo habiendo sido destruido o perdido? Porque quien se avergüence de mí y mis palabras, de este el Hijo del Hombre se avergonzará cuando vengan su gloria y el Padre y los santos ángeles. Para el análisis de este texto, primero hay que recordar que en el caso de los sustantivos están en el mismo género, número y caso del artículo que les antecede. El término elegen es un verbo que está en imperativo, activo indicativo en la tercera persona del singular. Esto va a ser muy repetitivo en este texto, la tercera persona del singular. Es decir, Jesús habla a la tercera persona del singular, a un grupo de personas que según el texto de Lucas, pues se entiende que son sus discípulos más cercanos, posiblemente los 12, aunque la audiencia vamos a ver que es un poco diferente en los evangelios, tanto de Mateo como de Marcos. El término pantas es un adjetivo acusativo plural que significa todos. Telei es un verbo presente activo en tercera persona del singular. Telei viene de telos, que es desear. Ergestai es un verbo que normalmente se puede encontrar tanto en voz media o en voz pasiva. En este caso, telei es como viniendo y como tiene el pronombre o lo antecede el pronombre mu, que es de la primera persona singular, es como viniendo hacia mí o a mí. Entendemos que en este caso se estaría usando en voz pasiva. Además, el verbo arnesasto, recordemos que está en auristo y el auristo tiene la característica de no dar como detalle de cómo se está desarrollando
o se desarrolló la acción, está en imperativo en tercera persona de el singular. En el versículo 24, como por poner algún ejemplo de que el sustantivo y el artículo se encuentran en el mismo género, número y caso, encontramos tem sugen, que en este caso, ten, que sería el artículo, y sugen, el sustantivo, estarían en acusativo singular femenino. También resaltar la conjunción pospositiva, que la vemos de manera repetitiva en este texto, específicamente en el versículo 24 y en el versículo 25, que sería un porqué. En el versículo 25 vemos que se mantiene esta característica de la tercera persona en singular en el verbo o feleitai, que viene siendo como beneficiar o obtener algo bueno, que lo encontramos en tercera persona de el singular. Y pues otro ejemplo es que en el verbo te es un verbo auristo, igual en tercera persona del singular. Recordemos que en este contexto, este pasaje, Jesús está hablando con sus discípulos de la radicalidad al seguirlo a él. Además tenemos al Evangelio de Lucas como el texto central, a pesar de no haber sido el primer evangelio escrito, ya que la mayoría considera que fue el Evangelio de Marcos, que viene siendo un escrito que en realidad es el testimonio ocular del apóstol Pedro, pero tenemos el Evangelio de Lucas como el texto central al hacer este análisis, debido a que Lucas pues hizo una gran investigación y abordó, digamos, más características a detalle que los otros evangelistas, razón por la cual tomamos Lucas como el texto principal. Entonces vamos a ver algunas características de palabras específicas y de su análisis. Entonces, elegem es un verbo que está imperfecto, lo que sugiere una acción que inicia en el pasado, pero tiene implicaciones y continúa en este momento. En ese sentido, elegem, que Jesús está hablando pantas a todos, está indicando que Jesús, eso era una acción repetitiva de Jesús que enseñaba a todos. Telei, el que es un verbo, están presentes, está indicando una disposición constante o continua o piso, implica seguir detrás de, ¿cierto? Entonces el discípulo debe tener ese deseo de seguir constantemente a Jesús y de pronto no desear o no seguir su propia vida o su propia, digamos, alma, como la pone aquí en este texto. El siguiente verbo, arnesasto, está en auristo imperativo, lo cual indica una acción decisiva que debe tomarse. Es decir, tomar la cruz como una metáfora de sacrificio y de sufrimiento que se asocia con seguir a Jesús. La palabra psuken se refiere en este texto y la interpretación que se le da a la vida física, aunque pues su traducción más literal sería alma, ¿no? Entonces, también Jesús hace ese llamado de no solamente seguirlo con actitudes físicas, con lo exterior de mi ser, sino con lo más profundo de mi corazón, de mi alma, esa parte inmaterial del hombre. El verbo apolese también es un auristo sugiriendo una pérdida definitiva. Eh, o feletai es un verbo medio que indica una ganancia que se obtiene y que pues en el contexto de este pasaje entendemos que en realidad no es una pérdida absoluta, perder el alma, sino que en realidad trae una ganancia futura. Y el verbo junté está en subjuntivo, auristo y pasivo, lo que sugiere igualmente una acción futura de vergüenza, es decir, que tanto al que sigue a Jesús y toma la cruz, decide seguirlo
y entrega, por así decirlo, su alma, pues le espera un beneficio, una gloria futura, y al que no, pues una vergüenza futura. La comparación sinóptica, pues tenemos los textos de Marcos 8:34 al 38 y de Mateo 10:37 al 39. Eh, pues aquí tenemos la traducción de cada uno de ellos y pues vamos a entrar a algunos detalles de su análisis y diferencias con respecto al texto principal de Lucas, que es el que estamos estudiando. En Marcos tenemos el término proscalesamenos, que es un auristo activo, que es o que se traduce como un llamado. Jesús, y esto se utiliza como una introducción a lo que Jesús está haciendo con sus discípulos. Él está haciendo un llamado. También tenemos el término kerdesai, que es un verbo auristo infinitivo, eh, y está relacionado con el término no, que significa ganar u obtener. Además, en la parte final de esta pericopa de Marcos, donde dice Genea taute te moija lidi kai amartolo kai ojuyos ton antropu epageotesai Autón, Jesús hace un llamado y añade algo adicional que no teníamos en el anterior texto hacia el pecado de esa generación. Eh, en Mateo, pues vamos a analizar tres términos que nos ayudan a entender como la inclinación de este pasaje. Jofilón, Jesús aquí está hablando de el que ama, diferente a Lucas que nos habla el que desea, es una intencionalidad diferente en ambos términos, hablando del alma o de la vida humana. Aquí se enfatiza la relación del amor y preferencia. En Lucas se enfatiza más el ser, la parte inmaterial del hombre. Además tenemos el término acolutei, que es un participio presente activo, que es el que sigue, que indica una acción continua de ir tras de. Algunas conclusiones para finalizar es que tenemos que en el texto de Lucas se destaca el costo de seguir a Jesús en términos de renuncia personal frente al mundo. Además, enfatiza el carácter continuo y cotidiano del sacrificio. La audiencia está aprendiendo la dimensión radical del Evangelio. Por otra parte, eh, Marcos destaca igual el costo del discipulado frente al mundo, introduce la conexión entre el Evangelio y el valor de la vida, que es relativo. El Evangelio debe estar por encima de otros valores en la vida y la audiencia está aprendiendo una nueva dimensión del Evangelio, características muy parecidas a Lucas. Además tenemos en Mateo que añade una dimensión de prioridad absoluta, subrayando que el discipulado debe superar incluso el amor por la familia, resalta la necesidad de una lealtad absoluta y radical a Jesús y enseña, la enseñanza más bien es más radical sobre la primacía de Jesús, sobre todas las relaciones humanas e inclusive vemos que está dirigido hacia un grupo de personas que practicaban el pecado. Para finalizar, estas diferencias reflejan las diferentes perspectivas y preocupaciones de cada evangelista adaptadas a sus perspectivas, audiencias y contextos históricos. En muchos casos, estas diferencias se evidencian con claridad es a partir del texto en griego, como lo acabamos de hacer.